Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 88 de nuestra primera temporada contamos con el teólogo Néstor Díaz y el doctor César Vidal, que estará abordando diferentes temas y en particular la del catolicismo en internet, el mito papal y la batalla cultural teológica que se libra también en las redes. Siempre es interesante escuchar la voz de alguien como César Vidal, así que prepárate algo rico y ponte cómodo para lo que se viene en los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Yo creo que hay un gran problema con la apologética católica. Por supuesto, cada persona de cualquier religión tiene derecho a realizar la apología de su religión y todo lo demás. Pero claro, la apologética católica está colgada en el aire y exige el suicidio racional. Porque primero no tiene base en la Biblia y de hecho los apologistas católicos lo saben. Es decir, insisten en negar el principio de la sola escritura, siempre quieren meter la tradición, etcétera, porque ellos saben que con la Biblia en la mano no tienen absolutamente nada que hacer. Lo que queda claro es que la Iglesia Católica impulsa prácticas incluso idolátricas, como es el culto a las imágenes, condenado expresamente en Éxodo 20, versículos 4 y 5, como es el hecho de tener otros mediadores ante Dios, cuando 1 Timoteo 2:5 afirma que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo hombre, y al mismo tiempo una serie de doctrinas que no tienen ninguna base en la realidad y que en muchos casos son además doctrinas muy tardías, es decir, a muchos siglos de distancia del Nuevo Testamento. Y entonces, por un lado, está absolutamente colgado en el aire porque no se puede apoyar en la Biblia. La Biblia, en realidad, es todo un testimonio contrario a las creencias y a las prácticas, en su mayoría, de la Iglesia Católica. Pero luego, el otro gran elemento en contra de la Iglesia Católica es la historia. Es decir, el creyente católico de a pie puede que se crea de buena fe que la Iglesia Católica enseña ahora en el siglo XXI lo mismo que se enseñaba en el siglo I. No hay un solo católico con una mínima instrucción que se crea semejante estupidez, porque históricamente es falso. Y de hecho, incluso teólogos católicos de cierto nivel, pues evidentemente te tienen que decir que hay dogmas, hay creencias, hay prácticas que tardaron siglos en aparecer. El culto a las imágenes no es anterior al siglo V después de Cristo, medio milenio para darse cuenta de que podían quebrantar uno de los mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20. La referencia a Mateo 16-18 como una referencia al obispo de Roma no aparece hasta el siglo III. No se cita ese texto en la patrística de los 3 primeros siglos y cuando se cita en la patrística de los 3 primeros siglos, el primero que lo hace es Tertuliano y no lo relaciona con Roma. Hace una referencia a Pedro, pero no lo relaciona en absoluto con el obispo de Roma. Hay que llegar realmente al siglo VI para que aparezcan obispos en Roma insistiendo en que ese versículo de Mateo 16 tiene que ver con ellos. Uh-huh. Y es curioso que eso ha venido incluso precedido por autores, por padres de la Iglesia que han afirmado claramente que Mateo 16-18 no tiene nada que ver con Pedro. Agustín, por ejemplo, en su último libro, que son las retractaciones, donde él se retracta de algunas interpretaciones que ha tenido a lo largo de su vida, pues dice, yo en algún momento pensé que la piedra de Mateo 16-18 era Pedro, me tengo que retractar, eso estaba equivocado. Podríamos mencionar infinidad de casos, pero la verdad es que una muy buena parte de la dogmática católica, la que es específicamente católica, está basada en la falsedad, en la mentira e incluso en la falsificación. Y yo, si me permites, tengo aquí un libro que es muy interesante, y es muy interesante no porque yo comparta todos sus puntos de vista, sino por datos históricos, que es el Cristianismo o Christianity de Hans Küng, que seguramente fue el teólogo católico más importante del siglo XX,
y que no debía de creer ni la mitad de los dogmas católicos, empezando por el de la infalibilidad del Papa. De hecho, él salta prácticamente a la fama con un libro en los años 60 que se llama Infalible, con interrogante, donde él dice que la creencia en la infalibilidad del Papa niega todo lo que ha sido incluso la historia de la Iglesia Católica, porque incluso en la Edad Media hubo un Papa que condenó como doctrina diabólica la creencia en la infalibilidad papal. Luego en 1871 lo convirtieron en dogma, pero en la Edad Media era una doctrina diabólica. Y es curioso cómo en este libro, en la tercera parte del libro, donde él describe lo que va a ser ese paradigma de la Iglesia Católica, el modelo católico, que tiene antecedentes a partir del siglo VI, pero que realmente se consagra a partir del siglo X, él, por ejemplo, señala la enorme importancia que han tenido los documentos falsificados dentro de la historia de la Iglesia Católica. Entonces él dice, bueno, en el siglo VIII el Papa decidió falsificar un documento que es la Donatio Constantini, la donación de Constantino, para así quedarse con unos estados en el centro de Italia, de los cuales ya solo queda lo que ahora es el Estado Vaticano, pero hubo un momento que ocupaban prácticamente el centro de la península itálica. La Donatio Constantini es un documento falso y quien lo demuestra en el siglo XV, antes de la Reforma, es precisamente un humanista que forma parte del colegio cardenalicio y que se llama Lorenzo Valla. Y Lorenzo Valla escribió un libro para decir, esto es mentira. Llevamos engañando a la gente más de medio milenio. Este documento es un fraude y esto es evidente. Y, por supuesto, está toda la colección de bulas falsificadas, por ejemplo, del Papa Símaco o lo que se llamó las pseudo-isidorianas, que son docenas y docenas y docenas de documentos falsificados para respaldar las pretensiones del obispo de Roma, que, bueno, por supuesto, el resto de la cristiandad va a ir aceptando solo a costa de sangre, de muerte y de destrucción, de guerras que van imponiendo ese obispado. Entonces, claro, cuando tú ves esto y dices, bueno, vamos a ver, la base de la Iglesia Católica en la Biblia no aparece. La Biblia en realidad es todo un libro de cargo contra la Iglesia Católica. Y la historia la deja muy mal. La historia la deja muy mal y no solamente la deja muy mal en el terreno de lo que pueden ser las cruzadas, la Inquisición, la justificación de la esclavitud y de la caza de esclavos negros en África que autorizan varios papas sucesivos, primero a Portugal y luego a España, sino que la deja muy mal en el sentido de que sus pretensiones se han ido construyendo sobre la base de la falsificación, de la mentira y de la represión hasta la tortura y la muerte. Voy a acabar con la respuesta bastante larga que he dado a esta pregunta. Cuando uno va, y este es uno de los grandes problemas de los supuestos apologistas católicos, y es que o son increíblemente ignorantes o son increíblemente cínicos. Cuando uno va, por ejemplo, al manual del inquisidor de Aymeric, y a mí me da escalofríos cuando veo que hay gente que puede pretender justificar la Inquisición. Cuando uno va, Aymeric dice claramente cuál es la finalidad de la Inquisición. No es restaurar al pecador, no es curar las almas, etc. Él dice, esto se hace ut metuan, es decir, para que tengan miedo. La Inquisición es una organización terrorista cuya finalidad es que la gente tenga miedo y no se mueva. Y eso explica por qué la Iglesia Católica, cuando consigue tener en su mano el Código Penal y el Código Civil, pues hombre, aguanta relativamente bien, y cómo en el momento en el que soplan un poco los aires de libertad, pues evidentemente pierde ovejas, pero de una manera acelerada, que es lo que lleva sucediendo en Hispanoamérica desde los años 70, para pánico de la Iglesia Católica, pero es lo que ha pasado en la muy católica España. Cuando yo era un niño en España, el 99% largo de la población se declaraba católico y ya los últimos estudios estadísticos dicen que los católicos del tipo que sean en España ya son menos del 50% de la población. Es decir, un descenso de más del 50% de la población en medio siglo indica hasta qué punto, cuando la Iglesia Católica no se puede imponer
sobre la base de la fuerza y de la coacción, pues pierde terreno a una velocidad vertiginosa. Ya no puedes prohibir libros. Yo he visto cómo había sacerdotes que pedían que se quemaran mis libros y que decían que quemarían mis libros, cosa que he oído también a comunistas, a nazis, a nacionalistas catalanes, etc. Toda gente muy partidaria de la libertad de expresión. Pero claro, cuando no puedes hacer que se quemen los libros, cuando no puedes encarcelar a un disidente, cuando no lo puedes torturar, cuando no lo puedes arrojar a la hoguera, pues realmente se ve que sujeta en el aire de la falsificación y de ir en contra de lo que enseñan las escrituras, pierdes terreno a una velocidad vertiginosa. ¿Qué es lo que ha pasado en Hispanoamérica y qué es lo que ha provocado pues esta línea de apologistas que a mí me dan vergüenza ajena? O sea, si yo fuera católico y viera a esta gente, verdaderamente lo que me daría es una vergüenza ajena, pero tremenda, tremenda. De hecho, qué bueno que lo menciona, porque la mayoría de ellos se han convertido en una serie de, no solamente defensores de la Inquisición, diciendo que era necesario para evitar que Europa era un tribunal de misericordia, dicen algunos, y muy compasivo. Pero vamos a ver, yo no tendría ningún problema en que a ellos les sometieran a las reglas de la Inquisición. Ese supuesto tribunal garantista y de la misericordia, que hay que ser un canalla o muy ignorante para decirlo, era un tribunal en el que el primer derecho que tiene un detenido se pisoteaba, que es saber de qué te acusan. Cuando a una persona la arrestan en estos momentos, inmediatamente le dicen, fulano de tal, usted ha sido detenido por el asesinato de no sé quién. Luego el juez ya determinará si es culpable o inocente. Pero en primer lugar, de lo que se le informa es de lo que se le acusa. La Inquisición lo primero que hacía, vulnerando el derecho más elemental de defensa, era no decirte de qué te acusaban. Y a continuación te sometía a distintas formas de tortura verdaderamente escalofriantes. Y cualquiera que haya leído actas de procesos inquisitoriales, y yo he leído bastantes, de pronto te encuentras con la pobre persona que dice, dígame qué quiere que diga, que yo lo diré. Es decir, deje usted de estirarme en el potro, deje usted de practicarme la estrapada, deje usted de someterme a torturas horribles, que yo confieso lo que sea. Bueno, pues yendo peor que la Gestapo hitleriana o que el NKVD soviético, la Inquisición no te decía de qué te acusaba y te torturaba para que confesaras, con lo cual no tenías ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, voy a confesar que soy culpable y ya que me maten o que me hagan lo que quieran, pero que dejen de torturarme. Eso era la Inquisición. Y es la organización represiva que ha existido durante más siglos. La Gestapo funcionó 12 años. El NKVD pues no llegó a funcionar ni siquiera 3/4 de siglo. La Inquisición surge en la Alta Edad Media y llega hasta el siglo XIX matando gente y torturando gente y arrestando a gente sin decirle de qué se les acusa. No ha habido una organización represiva en toda la historia de la humanidad que haya durado tantos siglos. Wow. Cuando de pronto alguien sale a defender eso, pues bueno, o este hombre es un trastornado, o es muy ignorante y no sabe de lo que habla, o verdaderamente es un malvado. Y generalmente también cuando uno va rebatiendo esos temas, ellos terminan haciendo una falacia Tucoc y terminan creando lo que yo entiendo que es una ficción, la Inquisición protestante. Yo entiendo que no podríamos hablar de la existencia de una Inquisición protestante por la... Uno de los momentos más divertidos que yo he tenido en los últimos días es cuando de pronto uno de estos personajes que arremetía contra mí, de pronto se le ocurrió ir a la inteligencia artificial. Y entonces le pregunta a la inteligencia artificial por las otras inquisiciones, ¿no? A ver si la inteligencia artificial era tan necia como sus clérigos y le decía que... Y entonces le dice, la única inquisición que existió es la católica. Que ha habido episodios de intolerancia en otras religiones, pero históricamente la única inquisición es la católica. Y es la verdad. Es decir, incluso en el caso, por ejemplo, de las iglesias ortodoxas, que muy amigas de la libertad de expresión no eran, etcétera, pero jamás organizaron una inquisición.
No hubo jamás una Inquisición en ninguna de las confesiones protestantes. Eso es un fenómeno única y exclusivamente católico. Entonces el católico, que es un ignorante, lamentable, ciego guiado por ciegos en infinidad de casos, de pronto dice la quema de brujas, ¿no? Parece ser que es un fenómeno protestante. Vamos a ver, lo que se sabe sobre la quema de brujas, que era un delito de derecho común, que ya aparecía en el derecho romano, no era un delito religioso, aunque la Inquisición, como otros delitos, se lo abocara, como hizo, por ejemplo, con la falsificación de moneda, que ya es significativo que la falsificación de moneda la investigara la Inquisición. Bueno, pues en el caso de la quema de brujas, primero, en lo que están de acuerdo todos los historiadores de la persecución de brujas es que la reforma significó el frenazo a la quema de brujas. Segundo, que en países como Alemania, donde el país quedó dividido en zonas protestantes y en zonas católicas, donde se hartaron de quemar brujas fue en las zonas católicas. Y que los últimos países que queman brujas son países católicos. Polonia llega quemando brujas a finales del siglo XVIII. Entonces, para decir, mire, yo no sé qué apologista, ignorante o embustero le ha dado usted este argumento. Pero si usted va a eso, con lo que se va a encontrar es que con las grandes persecuciones de brujas se dan en los países católicos. Y que además los últimos en quemar brujas fueron precisamente los países católicos y concretamente la muy católica Polonia, que es lo mismo que sucede con otro tema terrible como es el de la esclavitud. Las últimas potencias europeas que declararon el final de la esclavitud fueron España y Portugal. Y de hecho, en España, durante el corto periodo constitucional liberal de las Cortes de Cádiz, se pensó en acabar con la esclavitud, pero no pudieron hacerlo hasta muy poquitos años antes de la guerra con Estados Unidos en 1898. Y entonces ese es un elemento que también se les escapa, de la esclavitud, que insisto, de manera muy triste, fue la católica España y la católica Portugal los últimos países que abolieron la esclavitud en el continente americano y los primeros que trajeron la esclavitud al continente americano. Tremendo. ¿Y qué hay de cierto en que dentro de los puntos de la bula Exsurge Domine que anunciaba el aviso a Lutero de que lo podían excomulgar, estaba este punto de que el Papa no aceptaba que Lutero rechazase la idea de que se quemase una persona por el... Eso es cierto. Es decir, vamos a ver, la Exsurge Domine es una encíclica, una bula muy divertida, es la bula de excomunión de Lutero. Digo lo de divertida, se va a poder comprender, ¿no? Primero, porque León X era un papa al que le encantaban los jovencitos en el peor sentido de le encantaban los jovencitos. O sea, este era alguien, como se acercara a algún jovencito y le dijera gordito, el jovencito más valía que echar a correr porque efectivamente la cosa era tremenda. Era un personaje que le encantaba el paganismo. Las fiestas de León X, pues celebrando a Venus y a otras divinidades paganas en Roma, eran conocidas. Seguramente debían de ser muy coloridas y muy divertidas. Vamos, no es lo que uno pensaría de la cabeza de la Iglesia Católica. Y cuando en un momento determinado León X, pues en medio de otras diversiones bastante mundanas, decide firmar la bula, hay una serie de proposiciones en esa bula que se condenan como heréticas. Es decir, Lutero ha dicho una serie de cosas que son heréticas. Entre las proposiciones heréticas de Lutero está que afirma que al Espíritu Santo no le agrada la quema de los herejes. Bueno, según el Papa, esto es una herejía. Parece ser que el Espíritu Santo, se pone contentísimo cada vez que queman herejes, y a Lutero se le había ocurrido decir que al Espíritu Santo no le agrada la quema de herejes, lo cual era evidentemente una herejía. Pero a ver quién, aparte de estos apologistas de medio pelo, a ver a quién se le ocurriría salir ahora para decir que al Espíritu Santo le gusta la quema de herejes. O sea, tremendo. Hay que ser muy bruto a estas alturas de la historia, aunque algunos lo son,
como para poder decir una cosa parecida. Tremendo. Y con respecto al caso de Calvino y Servet, a veces ellos te lo tratan de restregar en la cara como una suerte, entre comillas, de inquisición protestante. ¿Cómo usted opinaría eso? Eso No es cierto, además es un procedimiento civil. A mí me parece lamentable que quemaran a Servet, que por otro lado un personaje bastante insoportable, pero el hecho de que seas insoportable no te hace candidato a que te quemen, porque entonces imagínese usted el despoblado que se podría producir en este planeta, ¿no? Servet es condenado a muerte primero por la Inquisición católica. Servet ha tenido que huir de España, él era de origen aragonés, era español, él huye de España porque si no la Inquisición católica en España lo convierte en una pavesa. En Francia consigue estar oculto con nombres supuestos durante una temporada y en un momento determinado tiene que huir también porque se da la circunstancia de que la Inquisición no solo lo ha condenado a muerte, sino que lo ha quemado en efigie. Es decir, ha hecho un muñecote de Servet y lo ha quemado, y no ha quemado a Servet porque no lo tenía a mano. De manera que si Servet no llega a estar espabilado en Francia o en España, lo hubiera quemado la Inquisición católica y jamás nos habríamos enterado ni de que había existido, porque como tantos ejecutados de la Inquisición nos lo hubieran sepultado. Servet llega a Ginebra. Y llega a Ginebra, donde efectivamente es conocida la posición que tiene antitrinitaria, etc. No lo juzga un tribunal eclesiástico, porque en Ginebra no hay un tribunal eclesiástico, no hay una inquisición y además Ginebra en esos momentos lo que es una de las ciudades de acogida de disidentes religiosos, incluidos bastantes españoles. Y tengo que decir, haciendo un pequeño paréntesis, que en Ginebra se crea el primer sistema de ayuda social de la historia. Y además es un sistema muy bien pensado para que la gente no viva de subvenciones, como ahora sucede, ni viva del asistencialismo, sino para ayudarles a salir adelante, porque tienen una afluencia inmensa de refugiados que huyen de la Inquisición católica. Servet es un personaje que evidentemente está huyendo de la Inquisición católica, pero que niega la Trinidad. Y al hacer eso, él choca con las leyes que aparecen en el Digesto, que es el Código de Derecho Romano de aplicación en aquel entonces, que castigaban la negación de la Trinidad con la pena de muerte. Y quien le juzga no es una inquisición religiosa, que no la hay. No se produce un juicio por ese tipo de cosas sobre una base teológica. Lo que se aplica es el derecho penal romano. Y quien lo juzga es el Ayuntamiento de Ginebra, que es la autoridad civil de Ginebra. De manera que, claro, pretender que no, es que había una Inquisición en Ginebra, nunca la hubo. Como no la hubo en ninguna otra parte de la Europa protestante, independientemente de si esos grupos protestantes estaban más cercanos o menos cercanos a lo que decía la Escritura. Eso es algo que no era así y en el caso de Servet se ejecuta lo que en esos momentos es la ley civil que viene del derecho romano, lo cual es muy lamentable. Pero por acabar el caso, Ginebra acaba levantando un monumento en desagravio a Servet. Y es un monumento muy bonito donde además se dice que ha muerto fruto de una intolerancia de la época, etc. Es decir, a Servet se le desagravió inmediatamente. Yo estoy por ver una sola víctima de los miles y miles y miles y miles de personas asesinadas por la Iglesia Católica que tenga un solo monumento de desagravio de la Iglesia Católica. ¿Se puede tener un registro, por lo menos tanteado, tal vez no completo, pero aprox, de las víctimas de la Inquisición Católica Romana? No, porque en muchos casos las muertes fueron masivas. Por ejemplo, la Inquisición se crea en un momento determinado para exterminar a los cátaros y a los valdenses. Claro, esto hoy en día se definiría como genocidio.
Es decir, la Iglesia Católica tiene una historia genocida, no podemos negarlo. Esperamos que no lo van a volver a repetir en el presente o en el futuro, pero su historia es una historia en la que se producen varios genocidios. Y dentro de esas matanzas, bueno, pues hubo herejes aislados, por llamarlos de alguna manera, que los quemaron. Pero cuando, por ejemplo, las tropas de la cruzada contra los valdenses entra en alguna ciudad y mata a todos, y el capitán francés que dirige las tropas le pregunta al obispo, bueno, ¿cómo distinguimos? Porque aquí en esta población resulta que también hay católicos. ¿Cómo distinguimos a los cátaros de los católicos? Y el obispo le responde, matad a todos y Dios los separará en el cielo. Pues evidentemente es imposible tener la cuenta de los miles de personas a la unidad o incluso al centenar que se asesinó en ese solo día. Tremendo. De manera que esto, pero insisto, estos son episodios, es decir, la persecución de los valdenses es un verdadero genocidio, la persecución de los cátaros es un genocidio. La persecución de los protestantes españoles en el siglo XVI fue un genocidio. Esto es algo que se repite de manera continua, que de pronto te aparezca alguien intentando justificar eso, diciendo, es que la Inquisición protestante quemó a Servet. Bueno, vamos a ver, primero, nunca hubo una Inquisición protestante, y segundo, la muerte de Servet, que fue lamentable, y que se ha pedido perdón por ella y se ha levantado un monumento precisamente para hacer visible esa situación, en cualquier caso no hace buenos a todas aquellas víctimas de la Inquisición. O sea, esto es como si alguien llega y de pronto pues le dices, oye, que tu mujer te está engañando con el que reparte la leche, ¿no? Y dice, no pasa nada, a ti la tuya te está engañando además con el frutero. ¿Qué tipo de respuesta es esto? Eso es una respuesta para retrasados mentales. O sea, eso sí que no resiste el más mínimo análisis racional, ¿no? Excelente, qué bien, me gusta eso. ¿Sabe qué? Y aquí quiero concluir con esta parte para seguir a otras preguntas muy interesantes que les tengo acá. Creo que esta defensa de la Inquisición es parte de este hispanismo rancio que hace una suerte de apología de la Edad Media. ¿Qué usted opina de ese grupo? Bueno, vamos a ver, esto es ridículo. O sea, es que es de estas cosas que las ves y claro, cuando las ves y las tienes delante, te las crees. Porque es que si te las cuentan y no las ves, no te lo puedes creer. Vamos a ver, hacer una defensa. La Edad Media es fantástica para ver las películas de Hollywood. Entonces tú ves El Talismán, Ivanhoe, etcétera, son unas películas muy bonitas y es fantástica para leer novelas. Es decir, que son además novelas que se escriben en el romanticismo, ¿no? Donde se mira la Edad Media de una manera romántica y ahí están las novelas de Walter Scott, etcétera. Ya gente más informada como Víctor Hugo escribe el Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, y lo que te cuenta de la Edad Media ya es bastante más realista, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues sí, eso está bien para verlo, pues igual que está muy bien ver las películas del oeste donde vienen los indios y entonces rechazas a los indios a tiros de Winchester. Bien, para verlo está bien, ¿eh? Pero para subirse una carreta e ir camino de Oregón y cruzar Estados Unidos y enfrentarse con los indios, eso no era tan divertido. La Edad Media fue un periodo verdaderamente oscuro. Y cuando los renacentistas dicen que son los siglos oscuros y que es una edad media entre la antigüedad clásica brillante y lo que empieza a partir de ese momento, dicen la verdad. En la edad media de vida eran en torno a los 30 años. Entre el 90 y el 95% eran analfabetos. La inmensa mayoría de la población que vivía en el campo estaba adscrita al campo, a la tierra, al Señor, y eran los siervos de la gleba. En algunas partes de Europa, además, el Señor tenía lo que se llamaba el derecho, el jus prime noctis, el derecho de pernada. En España eso duró en Cataluña hasta el siglo XV. Cuando Fernando el Católico, a finales del siglo XV, decide derogarlo en Cataluña. Es decir, la Edad Media
pues eso, para ver una película, leer una novela, está muy entretenida. Pero era una época pavorosa. Y de hecho, yo estoy por ver a alguien que en estos momentos, si pudiera meterse en el túnel del tiempo e irse a la Edad Media, a ver quién estaría dispuesto a hacerlo de verdad. ¿Por qué se insiste? Hombre, porque es la época dorada de la Iglesia Católica. Cuando no se podía mover absolutamente nadie, cuando no habían aparecido los malditos protestantes pidiendo libertad y empujando la modernidad, y cuando el que se movía lo arrestabas, lo torturabas y lo quemabas, y encima tenías el aplauso social. Claro, yo comprendo que para estas mentalidades la Edad Media es maravillosa, pero claro, eso es enfermizo. Es como decir que para mí la época buena fue la de Hitler, porque todos los disidentes que tenía el Führer iban a parar a un campo de concentración y con un poco de suerte los ejecutaban o se morían enseguida. Eso es una monstruosidad. Y que esa monstruosidad, además, la defienda gente que dicen que son cristianos, es que verdaderamente es para echarse a temblar. Porque defender atrocidades de ese tipo, partiendo de una visión marxista-leninista o partiendo de una visión nacionalsocialista, tiene cierta lógica, será perverso, pero encaja con esa visión. Pero una cosmovisión que tú dices que es cristiana, es más, que es la única que verdaderamente es cristiana, y estás justificando la tortura, la detención sin garantías y que se arroje a gente a la hoguera. Pero bueno, ¿qué evangelios lees tú? ¿Qué evangelios lees tú? Tremendo. Bueno, quiero aprovechar en esta ocasión, somos ya más de 1000 personas conectadas y sigue subiendo. Hay un botoncito, si ustedes van a dar cuenta, para lo que es los stickers, super chat. Yo quiero que los hagan porque tenemos este libro de los primeros cristianos que lo vamos a poner de autoría del doctor César Vidal. Lo vamos a poner en una tómbola, no en este programa, obviamente será en el siguiente programa que tengamos acá en esta semana, para dárselo a las personas que den su super sticker, su super chat, porque sin duda alguna creo que hay que aprovechar al máximo el trabajo que tenemos. Y doctor, hay muchísima gente acá que no solamente sigue su contenido, sino que tiene muchas otras preguntas. Y una de las preguntas que generalmente se hace, dentro también de este marco de garroterismo de Internet, es la crítica en cuanto al tema del legado de la reforma. Una de las cosas que dicen, por ejemplo, el padre Carreira llegó a decir que el protestantismo era irracional. Este señor Ranazzi decía que él no quería prostituir su inteligencia, por eso no se hacía protestante, y 3 doritos después decía que a punta de rosario te meto al cielo. Y por supuesto está estos que decían que los países más protestantes terminan siendo los países más ateos. ¿Cómo usted respondería a eso? Vamos a ver, son varias cosas. Primero, a golpe de rosario no se puede entrar en el cielo porque el rosario es una costumbre que los templarios le copian durante las cruzadas a los musulmanes y se la traen a Europa. Es decir, que hubo por lo menos 1 milenio de historia del cristianismo que nadie sabía lo que era el rosario. Y de hecho hay gente, además se quedan sorprendidos, a veces hay grupos de estos de peregrinos católicos que llegan a Tierra Santa y de pronto ven a un musulmán pasando el rosario, las cuentas, y dicen, pero ¿este qué será? ¿Un católico? ¿Qué? No, es un musulmán que tiene una práctica que es recitar los 91 nombres de Allah mientras pasas las bolitas del rosario. Eso lo ven los templarios y dicen, bueno, lo que hacemos es crear un rosario, pero claro, no vamos a dar los 91 nombres de Allah, lo que hacemos es que vamos utilizando el Ave María. Con lo cual nos tendría que explicar este señor cómo iban al cielo durante más de 1000 años los cristianos, porque no había rosario ni cosa que se le pareciera. Pero eso, en términos teológicos e históricos, es un rebuzno de unas dimensiones verdaderamente terroríficas. Segunda cuestión, y a mí esto me parece importante. Es obvio que la Iglesia Católica que ha perdido muchísimo terreno en Hispanoamérica. E Hispanoamérica es la única parte del mundo donde la Iglesia Católica tiene un peso demográfico. No lo tiene ya en Europa. Bueno, en Asia y África es absolutamente testimonial. El único sitio donde le queda una población de relevancia es en Hispanoamérica. Está intentando mantener
ese peso que tiene conexiones económicas y de poder muy grandes en Hispanoamérica. Pero vamos a ser absolutamente sinceros. La desgracia de Hispanoamérica desde hace más de medio milenio es la Iglesia Católica. Es la cosmovisión católica que traen sobre todo los españoles y también los portugueses la que labra la desgracia de Hispanoamérica que sigue arrastrando. Entonces, pretender que ese desastre, con los matices que se quiera, etcétera, del cual la principal responsable es la Iglesia Católica, con su cosmovisión, de ese desastre, quien va a sacar a Hispanoamérica en la Iglesia Católica, eso es tan estúpido como para pretender que un alcohólico que se ha destrozado el hígado a base de beber, de pronto le dices, te vas a curar las consecuencias del alcoholismo bebiendo más vino todos los días. Es decir, la gran desgracia de Hispanoamérica es esa visión hispano-católica. Y la prueba está en que el norte, que a Dios gracias se vio libre de esa visión católica, evolucionó de una manera muy distinta. Y desde luego mucho más libre, más adelantada en todos los sentidos. Porque es una nación construida ya antes de nacer sobre la base del regreso a la Biblia que trae la reforma. Y al sur, por el contrario, se quedó el atraso, la represión, la ceguera, la superstición propia de la Iglesia Católica. Bueno, que la entidad que es más responsable de la desgracia de las naciones de Hispanoamérica quiere ahora presentarse como la solución, vamos, es que esto no resiste el más mínimo análisis racional. O sea, es algo disparatado, es un dislate. Y esa es la realidad. Ahora, no, pero es que en las naciones católicas lo que sucede es que se ha mantenido más la idea de Dios. Vamos a ver. Las naciones católicas, en términos morales, están desintegradas. Es decir, desde el momento en que no tienen en su mano el Código Civil y el Código Penal, ahí se ha producido la desintegración. Yo conocí la España que todavía existía en la época de la dictadura de Franco, que se llamaba Nacional Católica, la llamaban. Y esa era una España donde la Iglesia Católica controlaba la educación, controlaba el Código Penal, controlaba el Código Civil y le hacía la vida realmente imposible a cualquiera que no fuera en la procesión de manera literal o de manera figurada. Y como pasa con el Islam, la Iglesia Católica es una religión medieval. En la medida en que no hay libertad y puede tener elementos de represión, se mantiene. En el momento en el que efectivamente puede haber libertad y la gente puede pensar y puede contrastar, retrocede a pasos agigantados. Y la España en la que yo nací y viví buena parte de mi vida inicial era una España de un 99,9% de católicos y ahora mismo no llegan ni al 50%. Caramba. Incluyendo los católicos, que bueno, son católicos porque a lo mejor se casan por la iglesia, bautizan a los niños, no vuelven a aparecer por la iglesia nunca. Y esos son los últimos informes estadísticos de España. En poco más de 50 años, la población española ha pasado del 99, más del 99%, la población católica, a menos del 50%. Y, por supuesto, con una España que ha ido a la cabeza de la ideología de género, del matrimonio homosexual, de la ampliación del aborto, etc. O sea, que no me vengan con historias de este tipo, porque es para decir, como yo le he oído alguna vez a más de uno decirle a un sacerdote, ¿no? Mire, padre, eso cuénteselo a los ignorantes a los que usted pastorea, pero no me lo cuente a mí, que conozco la verdad. Tremendo. Mire, quiero hacer esta pregunta, que es una de las últimas preguntas de todo ese tópico, porque también la ha hecho mucho el público, y es el tema del mito papal con respecto a si Pedro estuvo en Roma. Bueno, vamos a ver, esto es algo que no se cree nadie, empezando por los autores católicos que conocen la historia. Y eso es así de evidente. Vamos a ver. En primer lugar, en la Biblia no hay la menor mención de Pedro en Roma.
Mira que se nos dice cuando estuvo en Jerusalén, mira que se nos dice que estuvo en Antioquía, mira que se nos dice que fue a Samaria, que fue a Cesarea. Es decir, hay una descripción de esos viajes durante bastantes años después de la muerte y resurrección de Jesús. Ni una mención a Roma. Pero es que además hay un documento que es clarísimo, que es la carta a los romanos. La carta a los romanos la escribe Pablo ya en la década de los años 50 y la escribe cuando ya hay una comunidad cristiana, una iglesia en Roma, a la que él dice que él quiere ir y que hasta ahora no ha podido hacerlo, pero que tiene deseo de ir. Pablo, en el último capítulo, en el capítulo 16, da un listado de gente a la que envía saludos. No aparece Pedro. ¿A alguien le entra en la cabeza que si Pedro estaba en Roma, era el obispo de Roma, en el sentido episcopal ya del siglo III, no de lo que aparece en el Nuevo Testamento, que es lo mismo que un anciano, un presbítero? Pablo no hubiera saludado a Pedro. Es que no entra en cabeza alguna. Pero además, Pablo dice otra cosa que es muy importante, y es que él quiere ir a Roma para confirmar en su fe a los cristianos que hay en Roma. Es que si Pedro hubiera estado en Roma, Pedro era incapaz de confirmarlos en su fe siendo el primer papa. Y hay otro elemento más. Pablo insiste en varias ocasiones, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, que él jamás predica donde haya predicado antes un apóstol. ¿Qué pasa? Que Pedro no había llegado a Roma, ¿no? Porque Pablo era muy claro en cuanto a este principio de su ministerio. Ahora uno dirá, oh, pero a lo mejor apareció después. Dentro de mi historia del cristianismo en el siglo I, que son 5 volúmenes, 4 han aparecido ya, que es Más que un rabino, Pablo apóstol a las naciones, Los primeros cristianos, que tú enseñabas antes, el 4 es Pedro el Galileo. Yo dedico la última parte de esa biografía de Pedro, que es Pedro el Galileo, a mencionar autores católicos que te dicen claramente que Pedro no estuvo en Roma, que eso no se sostiene. Que los primeros testimonios del paso de Pedro por Roma son ya como mínimo de finales del siglo II. Eso no tiene ningún sentido y que además choca con algo muy importante. Y es que las iglesias del siglo I no conocen el episcopado monárquico. La idea de un solo obispo. Son siempre consejos de presbíteros y por lo tanto lo de Pedro no se puede sostener. Y eso pasa con la supuesta tumba de Pedro, que supuestamente se excavó en la época de Pablo VI, del Papa Pablo VI, y que no hay un solo arqueólogo que se crea que esa es la tumba de Pedro. Y no solo porque la identificación es muy tardía, sino porque la tumba de Pedro está donde estaban los jardines del emperador Nerón. ¿Y quién se puede creer que el cadáver de Pedro los cristianos lo iban a enterrar en los jardines del emperador Nerón? Increíble. O sea, esto es como si en estos momentos pues Donald Trump ordena la ejecución, ejecutan a un espía por traicionar a Estados Unidos y resulta que te lo entierran en los jardines de la Casa Blanca. O sea, esto es un disparate, es una de tantas mentiras, falsificaciones y engaños con los que se ha ido construyendo la historia de la Iglesia Católica. Uy, tremendo, Dios mío. Uf. Mire, doctor, tenemos tantas preguntas, pero el tiempo es tan poco. Gracias al Señor que ya yo estoy seguro que estamos comprometidos para tenerlo de nuevo por acá. Pero quiero hacer por lo menos 3 preguntas finales. Está bien, vamos allá. Sí, de las que tenía el público, y se las voy a hacer de un solo cantazo, como dicen los boricuas. Aquí en este canal
hicimos un documental que trataba sobre el tema de la sucesión apostólica y cómo esto se drenó del pozo de los gnósticos. Estoy aprovechando una pregunta de un estudiante del Instituto FDL sobre el tema de si existen residuos de gnosticismo dentro del catolicismo romano, si esto es verdad. Y la otra pregunta, solamente voy a hacer dos para no abusar de usted, es sobre el tema del feminismo, como lo hizo una de las hermanas que está por acá en el chat. Si se necesita el feminismo después de haber tenido al cristianismo que hizo una dignificación de la mujer, si realmente era necesario un feminismo como tal, teniendo al cristianismo como un proyecto de restauración de la dignidad femenina. Esas son las dos preguntas. Vamos a ver, son dos cosas de interés. Vamos a ver, la idea de la sucesión apostólica es muy tardía. No existe en el siglo I, no aparece en la Biblia, no existe en el siglo II, no existe en el siglo III, por lo menos durante buena parte, y prácticamente la primera referencia que hay, pero limitada solo a algunas diócesis, aparece en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Y el pobre Eusebio de Cesarea no cree que hay un primado de Roma, ni se le pasa por la cabeza, cree que hay una serie de diócesis importantes, que son Jerusalén, que son Antioquía, que son Alejandría, que es Constantinopla y que es Roma, y él intenta ir construyendo la sucesión, pero con mucha dificultad, porque esa es una construcción tardía. Construcción que ha mantenido las iglesias ortodoxas, que afirman que el Papa es el anticristo, porque el Papa lo que pretende es colocarse en lugar de Cristo, y en vez de haber una serie de diócesis en plano de igualdad, lo que hay es un déspota en Roma que se quiere colocar por encima. Bien, se puede discutir o no esta visión del anticristo, pero es importante dejarla ahí. Entonces, la sucesión episcopal, como la pretende la Iglesia Católica, es antihistórica y antibíblica. Y por cierto, para la gente que menciona tanto Mateo 16 como que está hablando de Pedro el Papa, etcétera, no hay un solo pasaje en la Biblia que diga que Pedro tiene sucesores, ni él ni ningún apóstol, y mucho menos que el sucesor está en Roma. Eso es una invención muy posterior. Ahora, ¿el gnosticismo deja una impronta dentro del catolicismo? Sin duda. Y esto lo voy a unir a la pregunta sobre la mujer. Es decir, el catolicismo absorbe mucho del paganismo. Ahí está ese famoso texto del cardenal Newman en su ensayo sobre el desarrollo del dogma, donde él da una larguísima lista de prácticas paganas que él dice que Constantino metió dentro del cristianismo para recomendar la nueva religión a los paganos. Entonces el cardenal Newman dice, bueno, y estas prácticas, aunque indudablemente son de origen pagano, y añade, todavía no las imágenes, porque eso vino más tarde, bueno, pues estas prácticas quedaron santificadas por la Iglesia. Lo cual es un disparate, porque es como pretender que si tú tienes un vaso de agua mineral y le echas cianuro, el agua no se envenena y el cianuro se convierte en potable. O sea, el argumento del cardenal Newman es penoso, pero Newman tenía un cierto conocimiento de la historia del cristianismo y, claro, no le encajaba lo que enseñaba la Iglesia Católica. Entre esa parte de gnosticismo y esa parte de paganismo que entra dentro del cristianismo, está una visión degenerada de la mujer. Hay toda una parte de mi libro, de la mujer y la reforma, que yo dedico a mostrar cómo después del Nuevo Testamento, tanto los padres de la Iglesia como los teólogos medievales, incluyendo a ese gran plagiario que se llamaba Tomás de Aquino, pues se dedicaron a presentar una visión de la mujer verdaderamente denigrante, miserable e inaceptable desde un punto de vista bíblico. Tomás de Aquino llega a escribir que la mujer es un hombre defectuoso. O sea, la mujer no es que sea otro sexo. La mujer es un hombre al que le falta un pedazo. Llega a decir que la mujer nace mujer porque resulta que se dan una serie de circunstancias meteorológicas que impiden que ahí nazca un hombre, que ese es el ser humano. La mujer
es un hombrecillo defectuoso, según las palabras de Tomás de Aquino. Quien rompe con esa visión absolutamente denigrante y miserable de la mujer que se da en la teología católica a lo largo de la Edad Media y que luego ha seguido dándose siglos después, no nos vamos a engañar, es la Reforma. Y en ese sentido, la Reforma, en la medida en la que regresa a la Biblia, efectivamente devuelve a la mujer una dignidad que la Iglesia Católica le había arrebatado durante más de un milenio. Y esta es una realidad que no se puede ocultar y que además es que muchos la hemos vivido en nuestra infancia y en nuestra juventud, aunque ahora se intente disfrazar, ¿no? Y esa es la realidad. ¿Qué pasa con el feminismo? Hombre, el feminismo acaba estallando porque finalmente hay situaciones que son infames. Vamos a ver, en España, hasta inicios de los años 70 del siglo pasado, o sea, yo ya era un adolescente, una mujer no podía disponer de su dinero, no podía firmar un contrato sin el permiso del marido, no podía sacarse un carné de conducir, aprender a conducir para tener la licencia de conducir sin un permiso del marido. Y como eso, infinidad de cosas. La mujer era una menor de edad en términos legales. Y eso es una cuestión que efectivamente era injusta, que clama al cielo y que ha sido terrible, especialmente en países sociológicamente católicos. Claro, volvemos a lo de antes. Encima de que habéis mantenido esta situación injusta y denigrante durante siglos, ahora tenéis el descaro de decir que la vais a corregir, ¿no? Porque rendís culto a la Madre de Jesús. Hombre, por amor de Dios, tengamos un poco de decencia, ¿no? Tremendo, wow. Digo que he disfrutado mucho al máximo este live, cada minuto que ha pasado. Hay tanta información. Ahí dicen, lo están comparando con la IA. pero ha sido un verdadero deleite. Querido doctor, quiero concluir entonces, porque sé que tiene más compromisos. Tengo otra entrevista de este tipo ahora enseguida. Sí, por eso quiero preguntar simplemente sobre su Biblia, la Biblia César Vidal, que ya pronto va a salir. Bueno, la Biblia de estudio de César Vidal sale, me dicen que va a estar en las tiendas la última semana de mayo, como muy tarde la primera semana de junio, y es una Biblia de estudio muy especial. Por ejemplo, muchas de las cosas que hemos hablado esta tarde aparecen en esa Biblia de estudio. Es una Biblia que, por supuesto, tiene estudios de todos los libros de la Biblia. Algunos de los estudios, como por ejemplo el de Daniel o Apocalipsis, son tan amplios que se hubieran podido editar como un libro aparte, o los que tienen que ver con los evangelios o las cartas de Pablo. Es una Biblia que tiene muchísimos materiales de estudio adicionales, que tiene multitud de notas a pie de página haciendo referencia a cuestiones históricas, lingüísticas, culturales, para que la gente entienda mejor el texto, y es una Biblia donde además se abordan, pues, no pocas de las cuestiones, seguramente todas las cuestiones que hemos visto esta tarde y muchas más. Es decir, de pronto la gente va a llegar a Mateo 16 y se le va a explicar que gramaticalmente en griego Pedro no puede ser la piedra, porque Pedro es Petros en griego, piedrecilla, y por el contrario, la piedra es Petra. Y Jesús sabe perfectamente que a uno le llama la piedrecilla, Petros, y la piedra a la que se refiere es la piedra. Y se va a encontrar con el hecho de cómo Pedro, cuando se refiere a la piedra, siempre lo refiere a Jesús y jamás a sí mismo, como aparece en Primera de Pedro capítulo 2 o como aparece en Hechos 4, 11, 12. Y se va a encontrar con el hecho de que la piedra, desde el Antiguo Testamento, es el propio Dios, es el propio Jehová. Es blasfemo pretender que eso pueda ser un hombre, sea Pedro o no. Y se va a encontrar cómo además a lo largo de la historia del cristianismo y sobre todo en los primeros siglos a nadie se le ocurrió pensar que la piedra era Pedro. Por ponerte un ejemplo, Pero esto aparece en multitud de textos porque, entre otras cosas, esa Biblia lo que ha querido buscar es salvar algo que a mí me molesta mucho en las Biblias de estudio o en los comentarios bíblicos, y es que los textos difíciles, los textos oscuros,
no los comenta. Yo Ujú. recuerdo cuando yo me convertí, cuando yo compré mi primer comentario de un libro de la Biblia, esperando que me iba a solucionar algunos pasajes oscuros, y me encontré que el libro comentaba lo que yo entendía de sobra, y cuando llegaba a los pasajes oscuros se los saltaba. Y yo dije, ¿para qué quiero yo un comentario de este libro de la Biblia si no me aclara nada? Bueno, pues esta Biblia, todos los pasajes oscuros, difíciles, complicados, los explica. Y en ese sentido yo creo que va a ser una contribución para que el pueblo de Dios, o la gente que simplemente quiere conocer la Biblia, se pueda adentrar con más profundidad en el texto de la Biblia. Excelente. Mire, quiero comprometerlo si es posible, porque hay tantas personas que quieren saber muchas posturas sobre qué opinan sobre escatología y un sinnúmero de cosas. Me imagino que también estarán ahí en En la la Biblia. Biblia de estudio Ujú. hay muchísimo material. Y además yo creo que la gente seguramente se va a quedar muy sorprendida con mucho del material que aparece, pero hay muchísimo material de tipo histórico, de tipo teológico, y luego además esa Biblia tiene a continuación una especie, no sé si definirlo como enciclopedia bíblica, donde además se tratan temas temáticamente. Ahí vas a ir a la voz Trinidad y te va a explicar la base bíblica, vas a ir a la voz bautismo y te vas a encontrar con lo que aparece sobre el bautismo en la Biblia, te vas a ir a ayuno igual, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo, excelente. Mire, doctor, nosotros en este canal hemos trabajado muy duro para tener una revista. Ya esta es la tercera publicación que vamos a tener de la revista Contracultura, volumen 3. En este caso va a estar dedicada al tema del texto bíblico, y nos agradaría tener su permiso para poder, siempre utilizamos una promoción de un libro y queremos ver si podemos promocionar su Biblia en la revista. Para nosotros será Por supuesto que sí, será un placer, y por supuesto que lo pueden hacer. Sí, además yo creo que va a ser muy adecuado, porque la Biblia tiene grandes estudios, aparte de lo que aparece en cada libro, pero tiene otros estudios. Por ejemplo, hay un estudio al inicio de la Biblia, antes del Pentateuco, desmontando la hipótesis documentaria liberal, que por cierto es la que se enseña en los seminarios católicos. En los seminarios protestantes en algunos, pero en los seminarios católicos en todos, negando la autoría del Pentateuco por Moisés. Hay estudios que tratan, por ejemplo, del periodo intertestamentario, que pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero hay un estudio muy amplio sobre el texto del Nuevo Testamento y por qué en unas versiones desaparecen versículos o cosas de este tipo. Bueno, pues hay un estudio bastante amplio sobre el texto del Nuevo Testamento. Es uno de esos estudios encartados dentro del texto de la Biblia que yo creo que son de especial interés.